La Organización Mundial de la Salud, la OMS, estima que al menos 322 millones de personas en el mundo la padecen, un 18% más que hace una década. También es conocida como trastorno de depresión mayor. Se caracteriza por un estado de ánimo bajo, disminución del interés, deterioro de la función cognitiva y problemas del sueño o del apetito. Además es recurrente y costosa, con tendencia a la cronificación y generando sufrimiento e incapacidad. Sin embargo, existen suficientes estudios sobre sus factores de riesgo, es decir, las características y circunstancias que aumentan la probabilidad de que caigamos en sus garras. Nos dicen que se relacionan con acontecimientos tales como la muerte de un ser querido o el diagnóstico de una enfermedad grave. Sin embargo, hay otros muchos más factores. Nos referimos a factores como sociodemográficos, factores genéticos y neurológicos, factores personales, experiencias adversas. En factores sociodemográficos, el doble de mujeres sufren depresión. Universalmente, independientemente del país o la cultura, las mujeres tienen el doble de probabilidades de experimentar depresión que los hombres durante la pubertad. Otros factores de riesgo para la depresión, como la edad, el estado civil, el nivel educativo o la raza. Concretamente, este trastorno se da con más frecuencia en los adultos jóvenes, en las personas solteras, separadas o divorciadas. También se ha detectado que la depresión es más habitual en personas con bajos ingresos, desempleadas y residentes en áreas urbanas. Otro de los factores es el factor genético. La tendencia a la depresión se hereda. Familiares de primer grado de pacientes con depresión muestran un riesgo aproximadamente 3 veces mayor de desarrollar este trastorno. Los estudios sugieren que entre un 26 y un 42% de las variaciones en la depresión se deben a influencias genéticas. Con todo y eso, no se ha encontrado un gen específico o un conjunto de genes que se asocie de manera confiable con la depresión o que esté implicado en la transmisión parental. Aparte tenemos los factores neurológicos. La amígdala se hiperactiva. Se han documentado anomalías neuronales en adultos en ciertas regiones del cerebro. Sobre todo se han hallado anomalías estructurales en los volúmenes de materia gris del hipocampo, la amígdala, la corteza cingulare anterior y la corteza prefrontal. Al deprimirlos también cambia la función neuronal. Hay una mayor activación cerebral en las regiones subcorticales del procesamiento de emociones, como la amígdala y los circuitos límbicos, combinada con una activación atenuada en las regiones del control cognitivo. No solo pasa en adultos, las mismas anomalías en la función y estructura neuronal se han identificado en hijos de padres con depresión. Aparte tenemos los factores personales, introversión y exceso de autocrítica. Hay evidencia de que la tendencia a experimentar emociones negativas, como el miedo, la ira, la tristeza, la ansiedad, así como cambios de humor y pensamientos negativos, implican un mayor riesgo de desarrollar un cuadro depresivo. Es lo que se conoce como neuroticismo. Aparte, hay más casos de depresión entre las personas que puntúan alto en introversión. Se refiere a sujetos que tienen la tendencia a actividades solitarias, más enfocadas en sus pensamientos, sentimientos y estados de ánimo que en la búsqueda de estímulos externos. También juega en nuestra contra el exceso de autocrítica, lo que es la inclinación a sentimientos de culpa y al fracaso derivado de expectativas irrealmente altas sobre uno mismo, y de dependencia, sentimientos de impotencia y temores de abandono fruto de una alta dependencia emocional de los demás. Otra actividad que fomenta la depresión es lo que se conoce como estilo atribucional negativo. Se trata de la tendencia a explicar los resultados negativos de sus experiencias mediante causas internas. Por ejemplo, no he conseguido el empleo porque soy un inútil. Algo similar ocurre con la rumiación, que enfoca la atención en los síntomas depresivos y en sus implicaciones. Esto significa estar todo el día con un pensamiento constante repitiéndose una y otra vez en tu cabeza. Por último, el déficit de recursos personales, habilidades sociales, estratégicas o habilidades de afrontamiento ante circunstancias estresantes. También se relaciona con un mayor riesgo de depresión. Aparte, las experiencias adversas. Más de 40 años de investigación han documentado el papel que desempeñan los acontecimientos vitales en el inicio de la depresión. Aproximadamente el 50% y el 80% de las personas con depresión informaron de un evento vital agudo y severo antes del inicio del trastorno. La exposición a sucesos negativos que suelen suceder en la infancia o en etapas de la adolescencia nos pone en riesgo de sufrir depresión al crecer. Estos eventos incluyen el abuso físico y sexual, la negligencia psicológica o el abandono, la exposición a violencia doméstica, la enfermedad mental parental y criminalidad. Las personas con antecedentes de trauma infantil, en especial
ser víctima de acoso y maltrato o abandono durante la infancia tienen más del doble de riesgo a desarrollar una depresión.